Muy buenas tardes, continuamos con el tutorial de Timberman. Hasta ahora lo que hemos hecho es poner el fondo y hemos configurado la cámara para que siempre tenga un área visible de 1000 por 1400, ¿no? Entonces, lo que hace este script era que te aseguraba de que siempre esta área verde siempre se va a ver, ¿no? Para otros tipos de resoluciones que tengan un aspecto radio distinto, entonces de repente es mucho más largo, lo que va a hacer Unity es mostrarte un poquito más el área de la imagen del fondo, ¿no? Es por eso que la imagen del fondo siempre es más que la resolución objetivo, ¿no? En este caso es 1080 por 1775 y el área objetivo solamente es 1000 por 1400. Bien, ahora lo que vamos a ver en esta parte del tutorial es el albañil, que tiene sus respectivas animaciones, y lo que vamos a hacer es poder atacharlo de escena y que salga sus animaciones por defecto, ¿no? En este caso va a ser la animación idle, ¿no? O stand, como prefieren llamarlo. Entonces, primero vamos a ordenar esto porque está un poco desordenado. Así que para ordenarlo simplemente creamos carpetas, ¿no? En Assets, hacemos clic derecho, Create Folder, ¿no? Por ejemplo, creamos la carpeta Images, ¿no? Y dentro de esta carpeta vamos a tachar todos los gráficos, ¿no? Los gráficos. ¿No? Vamos a tachar todos los gráficos solamente seleccionando y arrastrándolo, ¿no? A la carpeta Images. ¿No? Nos faltó el título, ¿no? Lo arrastramos también, listo, ¿no? Luego vamos a crear otra carpeta que diga Scripts, ¿no? Y dentro colocamos nuestro script Camera FX, ¿no? Entonces así ya lo tenemos más ordenado, ¿no? Entramos a la carpeta Images, ya sea por este lado o por aquí, y vamos a ver todas nuestras imágenes. Como hemos dicho, vamos a crear nuestro albañil que se vea en escena. Entonces lo que hacemos primero es crear un Game Object en la parte de jerarquía, haciendo clic derecho, Create Empty, ¿no? Entonces este Create Empty crea un Game Object que solamente tiene la posición, su rotación y escala, ¿no? Que viene por defecto en la posición 0, ¿no? Lo voy a llamar en este caso Timberman, porque va a representar el Timberman. Y si se dan cuenta, yo cambié el nombre aquí, y en la parte de jerarquía también ya se cambió por defecto, ¿no? Listo. Tenemos ahora nuestro Game Object que va a representar nuestro albañil. Entonces a este Game Object vacío lo que voy a atacharle es otro Game Object, ¿no? Voy a atachar otro Game Object, y fíjense que se ha puesto como si fuera un hijo, ¿no? Un hijo de este Timberman, ¿no? Ahora, ¿por qué creo otro Game Object? Lo que pasa es que yo necesito un sprite para poder manejar las figuritas del albañil. Entonces yo, para no alterar su coordenada 00, yo he preferido crear un Game Object para que esta posición 00 nunca cambie, ¿no? Y más bien digamos, si yo quiero posicionar al Timberman en otra posición, yo cambio a su padre, ¿no? Su padre puede tener otras posiciones, por ejemplo posición -3, 42, -2, así, ¿no? Pero su hijo sigue siendo 00, ¿no? Esto es con la finalidad de que nosotros en las animaciones, en este caso de cuadro por cuadro, no hay necesidad de estar colocándolo en una posición determinada, ¿no? Lo fácil para nosotros es que siempre esté en el 00, ¿no? Las animaciones. Entonces yo, el padre, lo puedo ubicar en cualquier sitio, y su hijo siempre sigue siendo 00, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí ahora tenemos nuestro Timberman y un hijito que se llama GetObject, ¿no? A este GetObject lo vamos a poner Timberman Sprite, ¿no? Porque va a representar
un sprite. Ok, ya tenemos nuestro game object y tenemos su hijito Timberman Sprite, ¿no? Bien, ahora antes de poder hacer la animación necesito tener los recursos o los gráficos de una manera adecuada, ¿no? En este caso vámonos a la parte de Assets, Images, y hay una imagen que se llama man se llama, ¿no? Man. Pero este man, si ustedes le dan en Sprite Editor, van a ver que es un bloque total de imágenes, ¿no? Nosotros no lo necesitamos así, nosotros necesitamos partecita por partecita, ¿no? Entonces, una manera de partir esta imagen es diciéndole que esta imagen va a servir como múltiples imágenes, ¿no? Entonces, en Sprite Mode hay otra opción que dice múltiple. Tenemos múltiple y luego le damos Sprite Editor. Le damos Apply. Bien, nos abrirá esta ventanita con la imagen, digamos, de este albañil, pero nosotros queremos manejarlo como imágenes independientes y que estén bien distribuidos, ¿no? Entonces, para eso vamos a la parte de arriba que dice Slice y elegimos, en vez de tipo automático, elegimos Grid Byte Set Size, ¿no? Hacemos clic y le vamos a dar el tamaño de 527 por 413, ¿no? 413 es toda la altura del albañil, o sea, de esta imagen, y el 527 es dividir, digamos, todo el ancho de la imagen entre 4, ¿no? Y como resultado me da 527. Por lo tanto, solamente me queda darle Slice a este botón de aquí. Hacemos clic y, como verán, la imagen ha sido particionada en cuatro partecitas, la cual cada uno ya es independiente, ¿no? Si hacemos clic en el primero, tiene incluso con un nombre, ¿no? Man 0 dice, ¿no? Man 0, el segundo dice Man 1, el tercero Man 2 y el cuarto Man 4, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Trabajar esta imagen grande con imágenes pequeñas. Le damos Apply, ya lo podemos cerrar. El Apply, nunca se olviden del Apply. Le damos cerrar. Ahora vamos a nuestro escenario, elegimos nuestro Timberman Sprite, hacemos clic y vamos a tachar un elemento particular, ¿no? Que es de los sprites, ¿no? Para ello seleccionamos nuestro Timberman Sprite, luego hacemos clic en Add Components. En Add Component buscamos el componente que se llame Sprite Renderer, ¿no? El Sprite Renderer. Hacemos clic y automáticamente se pone el componente con ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, tiene la propiedad de sprite, ¿no? En este sprite, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner cualquier sprite, ¿no? En este caso es del albañil. Para poder elegirlo del albañil, podemos darle clic en este circulito medio transparente de la derecha. Y si se dan cuenta, ahí está la imagen, ¿no? Las imágenes del albañil. En este caso podemos poner, por ejemplo, la imagen 2, ¿no? El men 2, ¿no? Hacemos clic y lo cerramos. Entonces la propiedad se ha llenado con el men 2, ¿no? Esto lo dejamos por defecto, el material de full, todo igual. Y si se dan cuenta, ya podemos ver a nuestro queridísimo Timberman, ¿no? Entonces, para mover el Timberman más allá, no hay que mover al Timberman Sprite, sino hay que mover al padre, ¿no? El que contiene todo eso, ¿no? Que es el de arriba. Para eso seleccionamos el de arriba y recién con estas coordenadas de tanto de X para el lado de Y podemos moverlo, ¿no? Vamos por aquí, vamos por abajo, ¿no? Si se dan cuenta, la posición de este Game Object Timberman cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Pero su hijito, que es el Timberman Sprite, sigue siendo 0, 0, 0. Bien, tenemos todo listo hasta ahí. Si le damos reproducir, ya está nuestro albañil con su primera imagen, pero no hace nada, ¿no? Nuestra idea es poder crear una animación. Entonces, para ello necesitamos crear un componente especial que se llama Animator Controller.
Este componente vamos a crearlo en una carpetita especial llamada Animation. Para eso seleccionamos Assets, clic derecho y ponemos el nombre de Animation, la carpetita que estoy creando. Dentro de Animations hago clic derecho, pongo Create y hay un componente especial que se llama Animator Controller. Hago clic y voy a ponerle un nombre. Va a ser Timberman Animator Controller. Listo. Y tenemos creado mi Timberman Animator Controller. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, una vez creado este componente, ir a nuestro escenario y seleccionar Timberman. Seleccionamos Timberman y adicionamos un componente especial también. Se llama Animator. Justo lo tengo ahí seleccionado. Animator, ¿no? Escribes acá arriba o lo buscas por acá abajo. Animator. Hacemos clic y se adiciona este componente Animator y te exige que tenga un Animator Controller, un controller. Entonces lo que hacemos es simplemente arrastrar lo que habíamos creado, este de aquí de abajo, Timberman Animator Controller, y lo ponemos en la propiedad controller, ¿no? Listo, ya tiene seteado el Animator Controller y ahora lo que nos toca es crear la animación. Bien, entonces todo ahí ha sido solamente configuración, pero no hemos hecho la animación. Entonces para hacer la animación tenemos que ir al panel Animation. ¿Eso dónde está? Está en Window Animation, ¿no? En Window Animation hay que tener en cuenta que hay que tener seleccionado el Timberman porque este es el que tiene este componente Animator, ¿no? Entonces una vez hecho eso y luego irte a Window Animation, te va a salir esta ventana. Esta ventana te dice acá mismo, ¿no? Para comenzar a animar Timberman, crear una animación, un Animator clip, Animation clip. Entonces le hacemos clic en Create y le damos un nombre a la animación que vamos a crear, ¿no? En este caso voy a crear, por ejemplo, animación Idle, ¿no? Idle Animation. No, primero mayúsculo para que sea más bonito y lo damos guardar. No, acá se está guardando, ¿no? En la carpeta Animation. Bien, entonces ya podemos comenzar a animar. Entonces lo que hacemos es simplemente agregamos este botón rojo, significa que está grabando lo que estás haciendo. Entonces lo que queremos hacer es cambiar esta imagen, ¿no? Cambiar esta imagen por otra cada cierto tiempo. Acá ves una línea de tiempo. Entonces esta línea de tiempo representa la reproducción actual de tu animación. Entonces hacemos clic en Add the Property y elegimos nuestro Timberman Sprite, justo es el mismo componente. Desglosamos sus propiedades y elegimos el Sprite Renderer. El Sprite Renderer también desglosamos sus propiedades y nos vamos hasta la propiedad Sprite. Si te vas a la derecha hay un símbolo más. Ese símbolo más le hacemos clic y nos sale esto, ¿no? Nos sale una imagen, bueno, dos imágenes por defecto, ¿no? Que es el albañil, y al final que es la misma imagen y el albañil, ¿no? Estos son los frames, en este caso solamente hay dos, y los dos representan la misma imagen, ¿no? Nosotros queremos crear otro, pero con una imagen distinta, ¿no? Podemos poner en la línea de tiempo, por ejemplo, por el medio, por aquí, que sea otra imagen, ¿no? Entonces para hacer simplemente le hacemos doble clic a este apartado plomo, hacemos doble clic y se atacha un nuevo frame, digamos, con la misma imagen, ¿no? Man 0, Man 2, ¿no? Entonces para poder cambiar con otra imagen, simplemente, si te das cuenta, está como rojito, ¿no? Es porque se está editando, ¿no? Entonces para editarlo hacemos clic en este círculo medio transparente y seleccionamos con la imagen que queremos cambiar, ¿no? Este es, ¿no? Man 3, ¿no? Seleccionamos y lo cerramos, ¿no? Entonces ya cambió, ¿no? ¿Se das cuenta? Mira, este frame, cuando llega a este frame es otro, ¿no? Llega a este frame es otro.
Para poder verlo podemos hacerle clic en este botón play y vemos que está cambiando, ¿no? Entonces con eso ya tenemos nuestra primera animación, ¿no? Entonces para poder cerrarlo, digamos, hay que desactivar el botón de grabación, que es este botón rojo, y recién lo podemos cerrar, ¿no? Y listo. Si nosotros lo probamos, tenemos a nuestro albañil animado, ¿no? Es la animación que está por defecto, digamos. Pero falta otra animación, que es la animación de corte, cuando corta, ¿no? da machetazos al tronquito. Entonces creamos otra animación. ¿Cómo creamos otra animación? Seleccionamos Timberman, porque este es el que tiene la clase Animator. Luego nos vamos a Window Animation. Window Animation. Nos abre la ventana, la misma ventana de Nandes, pero vamos a crear una nueva animación. Para crear una nueva animación hay que hacerle clic donde dice Idle Animation, le hacemos clic y ahí nos sale la opción Create New Clip. New Clip. Entonces nos sale este apartado y vamos a crear la otra animación. Vamos a llamarle Cut Animation. Lo guardamos y nos sale nuestra animación sin nada, ¿no? Entonces hacemos lo mismo que antes. Add Property, Timberman Sprite, Sprite Renderer, seleccionamos a Sprite, le ponemos más y ahora vamos a cambiar las imágenes, ¿no? En este caso era el man 2, ¿no? Vamos a poner el otro, ¿no? Bueno, el man 2 todavía se queda, ¿no? Pero vamos a echar otro por aquí, ¿no? Que ahí sí debemos cambiarlo, ¿no? Entonces el man 2 ya no va a ser, sino va a ser el man 0, ¿no? El man 0, cerramos, escribimos otro por aquí y colocamos el man 0 ya no, sino el man 1, ¿no? 1. Entonces esto ya no necesitamos, lo que vamos a hacer es borrarlo, ¿no? Para borrarlo seleccionamos Delete Key, ¿no? Delete clic derecho y Delete Key, ¿no? Entonces con eso ya estamos creando nuestra animación, ¿no? Vamos a ver. Entonces creo que está muy lento. Vamos a ver, moverlo un poquito así. Entonces ahí ya está más rápido, ¿no? Y ya creamos nuestras dos animaciones, ¿no? Que es de cuando corta y cuando está en el estado idle. Entonces para ya no grabar, desactivamos el botón rojito y cerramos nuestro panel Animation. Bien, entonces por defecto nos va a crear siempre el estado idle, ¿no? Pero nosotros en algún momento vamos a necesitar el otro estado, el cut, ¿no? Entonces para eso tenemos que configurar, digamos que el Animator Controller, ¿no? Hacemos doble clic y si te das cuenta vas a encontrar estos estados, ¿no? Estos dos estados, digamos que siempre van a ser perennes. El entry te indica que cuál va a ser el estado de entrada. En este caso por defecto es el Idle Animation, ¿no? Por eso que siempre se reproduce el Idle Animation. Y el Cut Animation, ¿no? Que está aislado, que eso no se activa, ¿no? Hay un detalle aquí. El Cut Animation, cuando corta, tiene que volver al estado idle, ¿no? Porque una vez que termine de cortar, tiene que regresar de nuevo al estado idle. Para hacer esa transición se tiene que colocar una relación. Esa relación se hace haciendo clic derecho a Cut Animation, Make Transition y lo movemos hasta Idle Animation, ¿no? Entonces esa transición es automática, basta con lo que hemos hecho, una simple relación al Idle Animation.
pero tenemos que configurar nuestro cut animation. El cut animation no es un loop, sino que se va a reproducir una vez, ¿no? Entonces, para configurar eso tenemos que hacerle doble clic a cut animation y desactivar el loop time, ¿no? Desactivamos el loop time, pero en idle animation, si tú le haces doble clic, el loop time sí, ¿no? Porque el idle animation tiene que reproducirse infinitamente, ¿no? A excepción del cut animation, que solamente se reproduce una vez, y una vez que termina su animación se va al estado idle animation. Entonces ya tenemos nuestras dos animaciones. Hemos hecho una máquina de estados muy básica. Estos dos te lo crea por defecto el Unity. El entry significa que vas a indicar tu estado de entrada, que va a ser en este caso por defecto el idle animation. Bien, entonces ya hemos creado nuestra animación y hemos configurado nuestro animator controller. Entonces con esto se acaba nuestro tutorial para en el próximo crear nuestros arbustos y árboles, ¿no? Hasta la próxima.